Comenzaremos hoy la jornada con la conferencia Microplásticos en los océanos, lecciones desde 2 expediciones marítimas para medir el impacto de la contaminación. Esta conferencia estará a cargo de Eric Pinedo González, mexicano, periodista ambiental con más de una década de experiencia cubriendo temas de ciencia, naturaleza y exploración alrededor del mundo. Redactor, coordinador editorial y editor en jefe de National Geographic en español y Nat Geo Traveler Latinoamérica entre el año 2012 y el 2022. También miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de Adventure Travel Trade Association. Ha trabajado con Conagua, ha trabajado con diferentes medios de comunicación, colaborando pues con este periodismo responsivo, con este periodismo responsable hacia las causas que a todos nos competen. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, a Eric Pinedo González. Muy buenos días. Bien. Muy orgulloso de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poco de esta crisis que tenemos hoy en día respecto a la contaminación de microplásticos en los océanos. Hace cerca de 10 años, una de mis primeras asignaciones para la revista National Geographic fue una expedición que realizamos de las Islas Bermudas a la ciudad de Nueva York. Durante esa expedición, por más lejos que nos acercábamos, que nos alejábamos más bien del continente, a cientos de kilómetros de la costa, lanzábamos estas redes de arrastre para tomar muestras de la contaminación microplástica, y en todas y cada una el común denominador no era ni la vida marina, ni siquiera el plancton. En todas y cada una de estas muestras, el común denominador era el plástico. Ahí fue cuando entendí que el mar, poco a poco y lentamente, nos está regresando pedazo a pedazo todo lo que estamos arrojando en él. Esta historia comienza en los años 40, cuando surge este nuevo material milagroso, innovador, un producto que revolucionó por completo nuestra forma de entender y de relacionarnos entre nosotros y con el planeta. El plástico llegó a revolucionar, como les digo, esta idea de la comodidad en casa, ¿no? Teníamos antes que encargarnos de lavar platos, de lavar la ropa. Con este nuevo producto llegó esta era milagrosa, ¿no? Como se anunciaba en su momento, en el cual íbamos a tener tiempo para hacer ya todo lo que quisiéramos. No teníamos ya que pasar tiempo lavando porque tenemos estos productos de un solo uso, desechables, listos para pues usarse una vez y arrojarse a la basura. Así surgió, bueno, los alimentos, ¿no? La parte de los alimentos que nos ayudó a conservar alimentos, a tener muchos, más que un poco impactante, ¿no? También aquí el producto realmente fue muy, muy popular y pues se empezó a usar en absolutamente toda la fabricación, en muchísimas industrias, ¿no? Hizo que la fabricación de los productos se hiciera más barata, más ligera. Por lo tanto, el transporte de estos productos pues también se hizo mucho más barato. Nos hizo también interconectarnos a través del mundo mediante fibra óptica, otros tipos de materiales que permitieron la conexión digital de nuestra era, incluso también para explorar las profundidades del mar, polímeros que resisten altas presiones bajo el agua. Bueno, nos permitió también llegar al espacio con estos materiales altamente resistentes.
Y bueno, esto en menos de una década, de los 40 para acá, sucedió todo esto. Fue un avance realmente espectacular que vino a traer el plástico al planeta. Sin embargo, la sobreproducción del material evidentemente pues nos trajo esta crisis, ¿no? El hecho de acostumbrarnos tanto a usar las cosas una sola vez y tirarlas a la basura en menos de 2 segundos, tenedores, cucharas, los cepillos de dientes, botellas de plástico, bolsas plásticas, etcétera, nos ha traído una crisis que hoy día, pues bueno, lo vemos en el alto consumo, ¿no? Hay plástico en absolutamente todos los productos que compramos hoy día en los supermercados y la mayor parte de estos productos son de un solo uso, son desechables, no nos sirven más que para abrir cosas, tirarlas. Aquí podemos ver una gráfica desde los años 50 hasta nuestros días, cómo ha ido creciendo la producción mundial de plásticos de manera exponencial. Actualmente se calcula que se producen cerca de 440 millones de toneladas de plástico al año. Y en contraparte, la línea azul nos está marcando el porcentaje de reciclaje. Vemos en los 50 pues no había, empezó en los 80, en los 90 empezó a subir un poquito más, pero no hemos pasado del 10% del reciclaje total de la producción plástica a nivel planetario. Y esto ha ocasionado, pues bueno, que el plástico, todos estos desperdicios se internen dentro de nuestros ecosistemas. A través de los ríos, a través del aire. Es un material sumamente ligero, muy fácil de transportarse mediante diferentes medios y de esta manera, pues bueno, afecta directamente a los ecosistemas. Esta foto es en Guatemala. Todas estas imágenes que les estoy presentando son parte del artículo, que también se los voy a presentar en un momento, que hicimos mi amigo y compañero Sergio Izquierdo, fotógrafo guatemalteco, y yo durante esta expedición. Es así como los plásticos viajan a través de ríos y a través del aire hasta llegar a los mares. El destino final de todos los plásticos, de todos los desperdicios, siempre, eventualmente, termina siendo el mar. ¿Qué pasa dentro del mar? Existen 5 giros oceánicos. Estos son giros, son corrientes naturales que tiene el planeta. Son las reacciones, ¿no? de las corrientes calientes con las frías que realizan estos giros. Y aquí se atrapa todo el microplástico y todos los desperdicios que salen de los continentes. Se arrastran a través de estas corrientes y la mayor parte de ellos se queda girando. Por eso no sé si han escuchado, ¿no? Estas famosas islas de basura que se encuentran en el Atlántico o en el Pacífico, que realmente no son islas, ahora lo vamos a ver, son más bien como parches, pero se forman por esto, ¿no? Por todo el desperdicio que sale hacia los mares y empieza a acumularse dentro de estos giros, en donde se desintegra, se empiezan a hacerse partículas cada vez más pequeñas debido al movimiento, debido al movimiento del agua, a los minerales, a la radiación solar. Y esto es la parte más peligrosa del asunto. Cuando los plásticos alcanzan este tamaño, es cuando se vuelven accesibles a la fauna. Aquí es cuando la fauna marina empieza a consumirlos. Hoy día tenemos el cálculo de que existen más de 11 millones de toneladas de residuos plásticos. Al año se vierten más de 11 millones de toneladas de residuos plásticos en el mar, lo que equivale a cerca de 2,000 camiones de basura cada día. Es impactante. Esto es más o menos una radiografía de cómo se encuentra nuestro planeta. Si vieron los giros oceánicos, aquí están. Ahí más o menos podemos definirlos, dónde se acumulan y dónde va saliendo como un poco el desperdicio, ¿no? O sea, la costa este de Estados Unidos, Asia Pacífico, la parte del Mediterráneo, ¿no? Son focos de infección bastante
bastante graves y justamente los cálculos nos apuntan a que hoy día existen 5 billones de piezas plásticas flotando en los océanos. Así es como se afecta a la fauna. Muchos de ellos consumen estos plásticos creyendo que es alimento, llenan sus estómagos con él y mueren de inanición. Esto también es en Guatemala. Ahora vamos a hablar del caso porque es un caso sumamente crítico, el de Guatemala. Y bueno, finalmente también faltan algunos estudios, pero los primeros estudios que han salido desde hace cerca ya de 10 años están apuntando a que nosotros también ya tenemos presente microplásticos dentro de nuestros cuerpos. Se han encontrado sustancias como bisfenol en el torrente sanguíneo, en cordón umbilical, en placenta y en cerebro. Entonces, también nos está devolviendo, esta contaminación se nos está regresando, ¿no? Totalmente es cíclica. Esta fue la primera expedición que realizamos para la revista National Geographic en las Islas Bermudas, hacia Nueva York, en este velero, bellísimo velero de 3 mástiles llamado el Mystic, con esta ONG llamada Five Gyres, justamente en alusión a los 5 giros oceánicos que existen en el planeta. Esta ONG realiza expediciones para ir a medir esta contaminación plástica en diferentes lugares del planeta. Había partido la expedición de Miami, hecho una parada en Bahamas, de ahí a Bermudas. Ahí fue donde los alcanzamos nosotros, Sergio Izquierdo y yo. Los alcanzamos en Bermudas y de ahí a Nueva York fueron 6 días de velero tomando muestras. Bueno, y antes de tomar muestras también se hace trabajo en tierra. Ustedes busquen imágenes de las Islas Bermudas y es un paraíso caribeño excepcional. Aguas turquesas, playas prístinas, vírgenes, y sin embargo ya llegando ahí, viéndolo, estando en el lugar, podemos ver que la contaminación no reconoce fronteras y está en absolutamente todas las playas de nuestro mundo, incluyendo Antártida, incluyendo Ártico, debido justamente a las corrientes que esparcen todos estos residuos por el planeta. Incluso en las playas de México, aquí en Riviera Maya, se han encontrado residuos plásticos de Vietnam, de China, de Tailandia, Australia, etc. Entonces, es una interconexión que también tenemos que tener bien en cuenta, que estamos interconectados también por las consecuencias de nuestras acciones. Se realiza también un muestreo de playas, limpieza y muestreo de playas para ver cantidad de microplásticos. Esta es una muestra también en playa. Como pueden ver, pues bueno, la mayor parte son piezas muy chiquitas. Los microplásticos se consideran piezas menores a 5 milímetros. Eso ya es considerado un microplástico. Y finalmente, pues zarpamos directo a Nueva York, tomando estas muestras. Esto es una red de arrastre, ahorita se distingue bien, ahí está. Esta se llama la red manta, le hicieron como mantarraya, como si tuviera 2 aletas para mantener flotación, y en la parte de atrás tiene la red de arrastre, que es como una especie de calcetín donde entra, entra todo el muestreo. Con 1 hora de arrastre se está calculando cerca de 2,000 metros cuadrados, que es más o menos el área de la cancha de una cancha de fútbol americano, por 1 hora de muestreo, y más o menos se hacían cerca de 6 o 7 muestreos por día. Bueno, trabajo también pesado, ¿no? De cuerda. Tomamos muestras, separamos plásticos. Ahí también, bueno, podemos ver algunos animalitos. Plancton. Estas muestras ya son de 1 milímetro.
Esto ya se puede considerar un nanoplástico. Como pueden ver, hay muchos puntitos de diferentes colores pues, que no corresponden a los colores de la naturaleza. Esos son microplásticos que están, pues bueno, contaminando plancton. Este plancton es del que se alimentan las ballenas, por ejemplo. Con las muestras se realiza entonces ya la separación, clasificación de los residuos para saber qué tipo de plásticos abundan más y bueno, poder tener, a partir de estos resultados se hacen políticas, ¿no?, de toma de decisiones. Así llegamos a la ciudad de Nueva York y como les comentaba al principio, las muestras, por más lejos que estuviéramos de las costas, siempre trajeron plástico. Pero en cuanto nos acercamos más a la ciudad de Nueva York, las ciudades costeras son foco de infección, ¿no?, en cuanto a residuos al mar, encontramos ya no solo microplásticos, ya basura como tal, ¿no? Bien distinguible. Esta fue la última muestra que tomamos de esa. Esto ya es en el río Hudson, ¿no? Entonces, pues bueno, una cantidad impresionante de basura, ¿no? Aquí, pues bueno, confirmamos que las ciudades son focos de infección en los ríos y estos resultados los publicamos en esta edición especial de National Geographic. No sé si la llegaron a ver. Salió en 2018 y formamos parte del especial. Fue un especial a nivel mundial. Cada edición de Nat Geo hizo una historia diferente para la revista y nosotros abonamos con esta. Fue, bueno, describiendo la experiencia de la expedición y un poco compartir no tanto resultados, sino más la experiencia y explicar como el problema, ¿no?, que se nos viene. Como les comentaba, todas las redes terrestres trajeron microplásticos. No hubo una sola que no tuviera microplásticos, incluso a cientos de kilómetros de la costa. Fragmentos, lo que más había dentro de las muestras eran films, pellets y fibras, que son fibras de ropa, ¿no? Sobre todo cuando se mete a la lavadora la ropa, luego si ustedes ven en los filtros salen pues como pelitos, son fibras, eso sigue siendo plástico. De eso había bastante, mucho pellet, que son estas bolitas, que es la materia prima del plástico con la que se elaboran diferentes productos, botellas, utensilios, etcétera, que es el plástico hecho canicas, ¿no?, chiquititas. Y también muchas envolturas, ¿no?, sobre todo envolturas como de dulce, de papas, etcétera, también muy degradadas. Fue lo que más encontramos. Confirmamos que los giros oceánicos concentran los residuos. 92% de las partículas eran más pequeñas que un grano de arroz, lo que significa que la mayor parte de los residuos ya son accesibles a la fauna, a que se consuma la fauna. Se confirma también que el cálculo sí, ronda los 5 billones de piezas plásticas flotando en los océanos y que la contaminación urbana es uno de los principales causantes de esta contaminación. No porque nosotros veamos que el mar está limpio, y porque en Bermudas tú lo ves, está limpio, está cristalino, etcétera, pero pasas la red de arrastre, lo ves del microscopio y ahí están, ¿no? Ahí están los plásticos. Entonces, unos años después decidimos llevarnos esta metodología a nuestra región. Junto con Sergio Izquierdo, el fotógrafo, y yo elaboramos esta expedición de Guatemala a Honduras. Nos quisimos traer la expedición a esta región latinoamericana. ¿Por qué? Porque hay un tema bien intenso entre Honduras y Guatemala. Ya han habido incluso conflictos diplomáticos por la contaminación que sale de las costas guatemaltecas y terminan en las costas hondureñas.
Aquí podemos ver la costa caribeña de Guatemala. Tiene menos de 150 kilómetros. Es nada, no tienen 2 playas de costa, así. Y a través de esta costa sale un río. Aquí pueden ver en la parte inferior izquierda está la ciudad de Guatemala. De ahí nace un río que va más o menos a la par de la carretera, que se llama el río Motagua. Es el río que más contamina toda la región del Caribe centroamericano en 150 kilómetros de costa. Entonces, pues ha habido afección muy dura. Este es el río Motagua. A través de él salen toneladas y toneladas de desperdicios plásticos y de otro tipo de desperdicios que llegan a las costas hondureñas, afectando a la pesca, afectando a familias de pescadores, al turismo, afectando familias que dependen del turismo, y pues bueno, evidentemente a los ecosistemas y a la naturaleza. ¿Qué me dirían si les digo que aquí nace el río? Abajo de esto está el ojo de agua donde nace el río Motagua. Este es uno de los vertederos más grandes de Latinoamérica. Está en Ciudad de Guatemala, en la zona 4. Se calcula que alberga cerca de 500 toneladas de basura diarias, se le vierten. Y bueno, es impactante porque es justo dentro del basurero nace el río y así se lo lleva hasta el mar, ¿no? O sea, es una cascada de basura. Es realmente crítico lo que está ocurriendo ahí porque no hay políticas de saneamiento, porque no hay gestión de los desperdicios y bueno, no hay control, ¿no? Y así es como terminan las costas. O sea, encontrando jeringas, juguetes, desperdicios de absolutamente todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces esto es una grave afectación, pues claro que a los pescadores. Los peces en estas circunstancias no se acercan tanto a las costas, los pescadores tienen que ir cada vez más lejos a buscarlos. Llegan con cada vez menos peces, más pequeños. Pues es una afectación económica directa. Además de pues, la parte turística, ninguno de nosotros creo que quisiéramos ir a solearnos ahí a la playa, ¿no? Esto es lo que te encuentras, ¿no? Desperdicios, incluso, o sea, bien peligrosos, ¿no? Porque son jeringas, ¿no? Entonces, agarramos este barco, es un barco camaronero, para hacer la expedición con la misma metodología que la primera hacia Nueva York, para medir la contaminación de plástico en estos lugares. De igual manera, ¿no? El conteo de plásticos en playas. Esto es en la isla de Utila, en Honduras. Trabajamos mucho también con la gente local, ¿no? Porque ellos son los que saben perfectamente dónde se les está afectando más, qué industria se está afectando más o qué zona de su isla se está afectando más. Con la misma red de arrastre, tomando el muestreo, y de igual manera hicimos como 6 días de muestreo, clasificación, y de igual manera, ¿no? Por más que nos alejábamos de la costa, seguían saliendo mismas piezas de plástico, pues afectando toda la fauna. Aquí tenemos los 3 diferentes tipos de platos de muestreo, que justamente como les mencionaba, el superior, que tiene las aberturas más grandes, carga microplásticos de 5 milímetros y los de abajo de 3 y de 1 milímetro. Entonces así tenemos también como clasificamos los tamaños del microplástico para saber. Esto nos dice cuánto tiempo lleva la contaminación en el agua. Entre más degradado, más tiempo lleva la contaminación. Y 2, qué tan el riesgo que implica. Si en esta zona encontramos microplásticos menores de 3 milímetros, significa que hay una afectación de tiempo atrás que puede estar ya
afectando directamente a fauna importante como las ballenas, que son las que se alimentan del plancton, que puede estar ahí, perdón. Y bueno, el trabajo dentro del barco también muy arduo, el trabajo, porque todas las muestras se clasifican plastiquito por plastiquito. Entonces tienen ahí la cuadrícula, ¿no? Plastiquito por plastiquito vamos poniendo cada una de las muestras en la cuadrícula para saber qué tipo de plásticos son. Y del otro lado también tenemos disecciones, ¿no? También algunos pescados con ayuda de la gente local. Nos regalaron algunos pescados ahí del mercado para hacer disección y por supuesto que también traían microplástico. Y este es un pescado que te encuentras en el mercado, ¿eh? O sea, no es del pescado así. Muchos ya los tienen limpios y les quitan eso, pero pues así están saliendo los pescados hoy día. También se realizaron otro tipo de estudios. Estos estudios con tablas de madera para hacer ciencia ciudadana. A lo largo de la ruta íbamos tirando estas tablitas de madera que traían información que decía, por favor, si encontraste esta tablita de madera, comunícate a tal número o manda un correo a tal correo explicando dónde, cuándo y cómo te la encontraste. Y así íbamos haciendo la ruta de la basura, ¿no? O sea, cómo estas tabletas iban como transitando como si fueran desperdicio y en el lugar donde caían, pues bueno, ahí quien la encontraba echaba una llamada a los científicos para completar sus bases de datos y decir, bueno, pues el Motagua está afectando tal playa, tal playa, tal playa, tal playa, ¿no? Debido a las corrientes. De esta manera también pues involucramos a la gente local, ¿no? Con la ciencia. De igual manera, hicimos exploración submarina porque cerca de la isla de Roatán, que es una de las islas más famosas de Honduras, es un paraíso para el buceo, a quien le gusta bucear, ahí se bucea con tiburones de una forma increíble, pero también tienen vertederos marítimos, ¿no? Hay basureros dentro del agua. Debido a las corrientes justamente también, pues bueno, los plásticos van sumergiéndose. De igual manera se hace el registro, se plantean es como hacer un mapa, ¿no? Se escanea todo el lecho marino para haciendo un mapa de dónde está cayendo esta contaminación y qué tipo de contaminaciones. Y de todas formas, aún con toda la contaminación que estaba a nuestro alrededor viendo, y de todas formas nos visitaron tiburones y había mucha vida. Entonces hay que recordar que esta zona forma parte del segundo sistema arrecifal más grande del mundo, que es el sistema arrecifal mesoamericano. Es el segundo más grande después del de Australia y también lo compartimos entre México, Guatemala y Honduras. Entonces, este trabajo también fue un poco para abrir conciencia de que la contaminación, al no conocer fronteras, afecta, o sea, es una responsabilidad también compartida, ¿no? No podemos echarle la culpa totalmente a Guatemala, por ejemplo, en este caso, porque es una responsabilidad compartida. Además que no es el único foco de infección, ¿no? Limpieza también del lecho marino, todo esto lo sacamos durante el buceo y a clasificarlo, ¿no? Clasificamos lo que son botellas, lo que no son botellas, bolsas, etcétera, para tener bien claro qué es lo que está en el lecho marino e incluso las marcas, ¿no? Aquí en este estudio salió, y es un estudio que está, lo han hecho en otros lados y salen los mismos resultados. Hay dos principales marcas involucradas en el PET. La mayor cantidad de PET que se encuentra en el mar es hecho por la empresa Coca-Cola y por Nestlé. Son las dos empresas que más contaminan el mar, bueno, cuyos productos terminan en el mar, ¿no? Finalmente, ya con resultados, se mandan al laboratorio también
para hacer otro tipo de estudios. Digestión orgánica, separación por densidad, esto se hizo en la Universidad del Valle de Guatemala. También el estereoscopio, la clasificación de las partículas. Y todo esto, ¿por qué? Porque la información es bien importante tenerla muy clara, muy precisa, para compartirla a los tomadores de decisiones. Es a partir de esta información que se toman las decisiones para crear políticas de conservación y de manejo de los residuos. Gracias a esta información, hoy día se logró tener ya el primer registro de contaminación de microplásticos en Guatemala. Esta fue la primera vez que se hace algo así y es súper importante para el país porque, como les comentaba, a partir de esto se realizan políticas, incluso políticas internacionales, porque les comentaba, esto ya es un conflicto diplomático entre dos países por contaminación. ¿Por qué hacer estos análisis? La abundancia de los microplásticos en el Caribe no es pareja en todos lados. Hay diferentes zonas donde afecta más. Entonces es importante saber qué zonas son las más afectadas, de dónde vienen esas afectaciones. Por ejemplo, aquí el Motagua, ¿no? Omoa, Utila y Roatán, que son islas. Las islas son muy, muy delicadas en cuanto a este asunto. Se identifican los tipos de microplásticos, otra vez como en la primera expedición, muchos fragmentos de fibras, de pellets, de envolturas plásticas, sobre todo también mucho PET. Así también se valida. Bueno, hicimos entrevistas con las familias afectadas, cerca de 620 familias que están directamente afectadas, ya sea por el turismo o por la pesca en Honduras. Ellos también presentaron demandas contra el Estado guatemalteco. Y el Estado guatemalteco, ¿qué hizo? Descubrieron unas especies les llamaron biobardas. Simplemente es una red que ponen en el río para evitar que pase la basura. Pero ¿qué pasa con esto? Eventualmente en temporada de lluvias o cuando el desperdicio es demasiado, la red se rompe y termina siendo parte de la contaminación misma. Entonces, pues son este tipo de políticas de maquillaje, pues que no hacen nada más que es para la foto, ¿no? Nada más. De esta manera, con esta información generamos evidencia efectiva para que los tomadores de decisiones puedan realmente utilizar la información para hacer políticas que tengan un impacto real. Así, bueno, creamos el registro científico para utilizarse también en otros lugares. Y al final, ¿qué tenemos? La parte del reciclaje que les comentaba al inicio, sí, es muy importante. No hemos superado el 10% del reciclaje absoluto. Eso es muy crítico. Es un tema que se tiene que atacar. Pero antes de reciclar, hay que reusar, hay que reducir y después reciclar. Hay muchas empresas que dicen, bueno, ya reciclamos o estamos utilizando bioplásticos, etcétera. Mucho greenwashing por ahí. Los bioplásticos también tienen esta como fama, ¿no? De que porque se ve café va a ser biodegradable, pero realmente no es así. Muchos bioplásticos lo que necesitan condiciones muy extremas para poderse biodegradar, como altas temperaturas, ¿no? Entonces, el bioplástico no es como tal una solución definitiva. Creo que las soluciones deben de ser un conjunto de políticas y actividades y cambio de paradigma que necesitamos adoptar. También las empresas es algo que también por eso se señala, ¿no? Se señala Coca-Cola, se señala Nestlé, se señalan otras empresas, porque también ellos tienen una responsabilidad bastante fuerte en cuanto al diseño de sus productos.
A partir de las ONGs que les contaba, The Five Gyres y Rescue the Planet, con los que realizamos esta última expedición, también se invita a las empresas a repensar sus productos para no hacerlos tan impactantes, ¿no? Que el desecho no tenga un mayor impacto. Pues bueno, esta es una muestra, ¿no?, de cómo el ser humano en menos de un siglo cambió por completo el planeta con un producto que sí nos vino a cambiar la vida, pero que no hemos sabido manejar, que nos está inundando hoy en día, nos está inundando las playas, los mares, nuestros cuerpos. Y bueno, aquí yo les invito a repensar un poco en nuestros hábitos de consumo, a poner sobre la mesa qué futuro queremos tener en este planeta, no, para nosotros, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones. Y porque el plástico llegó para quedarse. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. El plástico nos ha ayudado mucho como humanidad a evolucionar, a explorar, a descubrir. Pero creo que en este momento ahora lo que corresponde es autocrítica, internalizar, ¿no?, todo lo que hemos logrado como humanidad para ponerle pues freno a estas crisis que nos están consumiendo a unos niveles exacerbantes. Los voy a dejar con un pequeño video. Es el tráiler de un documental que hicimos con el material de esta última expedición de Guatemala a Honduras. Y bueno, esperamos que en otra ocasión podamos venirles a presentar el documental completo porque está bastante interesante. No se ha logrado presentar aún en México, solo se ha presentado en Guatemala, en Honduras y en Estados Unidos. Esperemos que tal vez ya el siguiente año lo tengamos por aquí y será un placer podérselos mostrar. Yo me despido, muchas gracias por su atención. Los dejo con este videito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Eric Pinedo, por esta conferencia que nos acabas de presentar. La verdad, muy visual, muy fácil de ver, difícil de digerir. Gracias, y pido justamente a Mario Mata Carrasco, quien es consejero de la ANEAS por Chihuahua, por favor, de este lado, para que te entregue el reconocimiento por parte de la ANEAS. Un aplauso, por favor, grande.
para el periodista ambiental mexicano Eric Pinedo González, comprometido pues con una causa que es de todos, con el planeta que es de todos y con el agua, que es el recurso que discutimos y que ponemos en el centro justamente en cada una de estas reuniones y Expo ANEAS. Gracias Eric, gracias estimado Mario. Y bueno, seguimos viéndonos claramente muy interesados en poder ver ese documental completo y esas historias que tienes que contarnos a todos los mexicanos, a todo el mundo. Es algo que tenemos que de verdad ya no nada más ver y entristecernos, sino ponernos a accionar, a trabajar.